Bueno, tenemos con nosotros ya al doctor Pedro Granja. Lo ponemos en pantalla, saludamos con el doctor Pedro Granja. Doctor Granja, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo, bienvenido. Buenos días, mi querido Jaime, ¿cómo estás? Nada, listo para poder conversar sobre algunos temas importantes que vienen sucediendo en el país, ¿no? Me parece que lo sensato, lo serio era discutir sobre la derrota pornográfica del gobierno en la consulta popular, pero después nos pusimos a hablar de Tibán, de Aguiñaga, de Luisa González, de cualquier cosa, pero no de lo realmente importante, y con eso se demuestra que, si bien por un lado el gobierno sufre una epidemia nacional de necedad, de estrabismo, de ceguera, bueno, también me parece que del lado de la oposición no hemos aprendido mucho. Correcto, doctor Granja. Bueno, el gobierno ha dicho que no es una derrota lo que han sufrido el pasado 16 de noviembre. Ellos dicen que en la papeleta no estaba el presidente de la República y por lo tanto no es una derrota para ellos, que ellos han cumplido con lo que propusieron en campaña de convocar a una consulta popular y a un referéndum. ¿Qué lectura darle a lo que dice el gobierno, que no han sido derrotados en las urnas, doctor Granja? Jaime, tú eres un catedrático de comunicación y recordarás el plebiscito chileno cuando Pinochet convoca a la ciudadanía a pronunciarse con relación a su permanencia o no en el poder, y la gente le terminó diciendo no. Evidentemente eso no se puede catalogar como una derrota de los estudiantes de la Universidad de Chile o de Cobresal. Era una derrota de Pinochet. En cualquier consulta popular, en cualquier país del mundo, en cualquier plebiscito, en cualquier referéndum, cuando la convoca el gobierno, entra en una especie de sondeo de popularidad. Por eso las preguntas están formuladas bajo los vocablos sí o no. Es decir, sí, acepto lo que estás haciendo, sí, te aplaudo, sí, confirmo mi apoyo, mi adhesión a tu tesis, a tu programa de gobierno, o no, te repudio porque estoy reprobando lo que vienes haciendo. Entonces, queda claro acá que Noboa perdió la consulta imposible de perder. Mira, cuando él pregunta, ¿están de acuerdo con que se se reduzca el número de asambleístas? Los tres, y vamos a incluir a Jorge, el sonidista. Los cuatro estamos de acuerdo en que hay que reducir el número de asambleístas porque la asamblea no sirve para nada. Entonces, podría ser una pregunta gancho, ¿no? Pero claro, y después cuando preguntas si quitarle o no el apoyo a los partidos políticos, hay un repudio global a los políticos, a los partidos, que no responden, que no tienen escuelas de formación, que no responden a los criterios mínimos de las necesidades populares. Entonces también allí tenía que haber ganado. Lo único que le faltó preguntar era si queríamos que continúe Becasese siendo director técnico del Ecuador, y aún así hubiese perdido. Es decir, perdió una consulta que en términos normales, lógicos, tenía que haber ganado. Y allí hay evidentemente un repudio hacia los niños de las Malvinas, cuando hay militares que los torturan, abusan de ellos y los llevan caminando desnudos, descalzos, por medio del monte, hasta un sitio en donde dicen, hemos llegado al lugar donde se van a morir, donde los vamos a matar. Eso que es peor que los Restrepo, porque no son dos, son 4 niños, es peor que los Restrepo. Mucha prensa en este país, mucha prensa asquerosa, lo silencia, calla. Y luego tienes una brutal, desmedida represión que trataron de encubrir bajo el manto de convoy humanitario y un montón de pendejadas hacia los pueblos originarios, demostrándote, confirmando el racismo histórico de las élites ecuatorianas, fundamentalmente costeñas, hacia los pueblos originarios. Eso la gente no se lo podía perdonar. Luego tienes un recorte presupuestario, después de que pierde la consulta popular,
a 19 universidades ecuatorianas, mi querido Jaime. Seguramente entre esas está la misma universidad en la que tú das clases y en la que todas las autoridades prácticamente están de rodillas con el gobierno de turno. No les interesa que les estén recortando presupuesto y que no se les permite ni siquiera pagarle a los jubilados. Se le entrega a los ancianos bonos. ¿Para qué caxo me sirve a mí un pedazo de papel cuando estoy con 70, con 80 años, lo que me voy a morir ya mismo y lo que más necesito es comprarme una pastilla, necesito asistencia médica, necesito comprar un poquito de comida para morir con un poquito de dignidad? Entonces, claro, la derrota de Noboa, más allá de lo que digan sus cirqueros, sus toreritos, sus payasos, es una derrota hacia un niñato engreído que nos dice que ha acabado con la delincuencia, que tiene un bachiller como Reinberg diciendo cualquier pendejada, pero las cifras nos dicen que hay 15.700 muertos en 2 años de gobierno de él. 15.700 asesinatos equivale a un muerto, a un asesinato, a un hecho de sangre cada hora que Noboa ha estado sentado en Carondelet. Evidentemente es una derrota pornográfica del gobierno. Correcto. El gobierno nos hacía creer en pleno paro que lo que estaba ocurriendo en Imbabura era simplemente hechos aislados y que habían grupos minúsculos que estaban tratando de boicotear su gobierno. Pero resulta que ya en la elección de la consulta y el referéndum, eso que nos decía, ese discurso que nos decía el presidente de la República, resultó lo contrario. Fue una derrota catastrófica en Imbabura, lo mismo en otras provincias, como el caso de Cotopaxi. En la única provincia donde gana el gobierno es en Tungurahua, pero casi que es un 50 y 50, Pedro. Sí, claro, lo positivo, porque tampoco podemos ver todo mal para Noboa, ¿no? Lo positivo es que luego que pierda las próximas elecciones podrá candidatizarse a alcalde de Ambato y seguramente allá va a disputar la alcaldía contra la gente de Nebot o contra la gente de Lazo, porque es evidente que a esa gente le gusta muchísimo la derecha. Pero luego en el resto del país hay un sentimiento de reflexión. Hay un momento en el que la gente dice, a ver, confiamos en este caballero, democráticamente hemos creído en su propuesta. Él prometió que no iba a subir el precio del diésel y lo subió. Él prometió que iba a darle el presupuesto que la Constitución le obliga a las universidades y a los hospitales y no lo hizo, por el contrario, lo recortó. Él prometió que iba a existir una lucha frontal, total contra el narcotráfico, venga de donde venga. Y yo te pregunto, en los últimos meses, febrero para ser exactos, en una hacienda en Juján, provincia de Los Ríos, donde hay la menor cantidad posible de control militar y policial, encontraron 5 quintales de cocaína. Hay que preguntar de quién es la hacienda, porque según la Policía Nacional, el registrador de la propiedad del cantón se negó a decir quiénes son los dueños. Y si te están contaminando tu hacienda y tú eres el presidente, evidentemente, como tienes el monopolio de la fuerza, deberías responder con toda la potencia posible, porque la lucha debe ser total. La fiscalía empezó a reunir, a recabar datos para acusar a uno de los presos. Al final, Mario Godoy, el presidente de la Judicatura, nos debería responder por qué en el caso de la Hacienda San Luis no se ordenó incinerar la droga y no se incautó nunca la hacienda y el registrador de la propiedad nunca nos quiso decir de quién es la hacienda. Entonces, no hay tal combate al narcotráfico. Lo que tenemos son algunos embajadores que están muy involucrados en cuestiones que corresponden solamente al Ecuador, que no están realmente preocupados, no informan a sus gobiernos en Europa qué está pasando con el narcotráfico en el país y no les interesa ni siquiera que sus niños en Roma, en Livorno, en Milano, sean los que se están envenenando porque 7 de cada 10 gramos de cocaína que sale hacia sus calles sale de puertos ecuatorianos. Entonces, claro, todo esto nos evidencia que estamos ante un montón de canallas, ante un montón de mentirosos que le mienten permanentemente a la gente. Pero, acá viene lo que a mí me preocupa, porque Noboa no va a cambiar.
Noboa va a radicalizarse porque es un tipo que no tiene una escuela política, que no entiende que a veces en la vida, cuando eres derrotado, tienes que aprender las reglas del juego democrático y tienes que conversar con los demás porque eso es la política. Y a mí me parece que él se va a aprovechar de que la oposición sufre una demencia senil que es realmente alarmante. Si yo tengo históricamente un 30% de la votación, con ese 30% no me va a alcanzar para ganar la presidencia de la República. Ni ayer, ni pasado, ni mañana, ni hoy, nunca. No, con 30% no gano. Los Pachacuti, con su 5, su 3%, tampoco van a ser gobiernos solos. Los MPD tampoco, los socialistas menos. Acá lo que hay que entender es que o nos unimos todos para presentarle a la gente una posibilidad real de tener un rumbo distinto a lo que ha sido Moreno, a lo que ha sido Lasso, a lo que ha sido Noboa, o lamentablemente le vamos a seguir dejando cancha y pelota a la misma gente que está destruyendo nuestro país hace rato. Sí, te va a alcanzar para ganar una alcaldía, para ganar una prefectura por allí. Claro, con un 30% puedes ganar. Pero no te va a alcanzar para ser gobierno, ¿ok? Y para poder desmontar esta estructura siniestra que nos tiene sin médicos en los hospitales, sin paracetamol, y donde los niños son contaminados con la misma cánula y se mueren a las pocas horas de haber venido al mundo. Carla. Doctor Granja, buenos días. Carla Aro le saluda. Bueno, el gobierno tiene la política neoliberal y los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Desde su visión, ¿qué es lo que se va a venir el próximo año? Digamos ya que estamos a puertas de terminar este año. ¿Cuál sería la política económica, fiscal e internacional que cree usted que va a aplicar el gobierno de Noboa? Bueno, hay una proforma fiscal con un déficit de 1.801 millones de dólares. Por cada dólar que supuestamente se invierte en universidades, en investigación, en salud, en desayuno escolar, en todo, por cada dólar se destinan 25 al pago de deuda externa. ¿Ya? Pero esto es criminal, ¿ya? Y sobre esto no se habla. Hay 1.504 millones de dólares que llegaron en función del aumento de 3 puntos al IVA, que todavía no se nos explica dónde están y cómo se están utilizando. Hay montañas de recursos que no son destinadas a los proyectos para los cuales deberían servir. Entonces, es evidente que las frases favoritas del sistema neoliberal son: estás despedido, trabaja por un par de dólares, eres mi esclavo. Del control social del que hablaba Foucault, de ese panóptico social, ¿no? De ese control disciplinario fundamentalmente de los que estamos libres, no de los que están presos, hemos pasado a un neofeudalismo en el que los ricos quieren ser pornográficas, salvajemente más ricos, y no se dan cuenta que la pobreza, la miseria extrema, lo que ha generado es un levantamiento popular en más del 70% del territorio ecuatoriano, y por eso tenemos los grupos armados que tenemos. Le voy a pedir a Jorgito que me prepare la claqueta del cuadro comparativo de 2023 y 2024 del presidente Noboa. Y antes que eso, doctor Granja, una pregunta. ¿Qué criterio le merece a usted esta cárcel del encuentro que no está terminada, donde pues ya han trasladado algunos privados de la libertad, donde nos lo mostraron pues con su cabello rapado, donde nos exhibieron también algunos personajes políticos y donde había una descoordinación de si estaba o no estaba terminada? ¿Realmente esta cárcel va a servir para atacar a la delincuencia? ¿Va a servir para mejorar los índices delincuenciales? ¿Para qué sirve realmente la construcción de este nuevo centro penitenciario? Sirve para el espectáculo teatral del punitivismo, sirve para presentar como trofeos de guerra a seres humanos, sirve para humillarlos, para reducirlos a polvo. Y mira, a veces uno cae mal en un país como el Ecuador, donde los índices de lectura son pírricos porque la gente se muere de hambre. A veces uno cae mal porque termina diciendo cosas que son bastante elementales. Yo les anticipé, les advertí,
no presenten a Galo Lara como un oso de circo, ¿no? Lo traían en pantaloneta, en chanclas, esposado, con 50 cadenas encima. Yo les decía, no está bien, porque por más que supuestamente haya cometido el delito que sea, ya está derrotado. O sea, ya. Eh, y les dije que les iba a ocurrir lo mismo. Y tristemente, lo digo con mucho dolor, hay un ser humano como Glass que realmente es un mártir, ¿no? Que la está pasando muy mal. Entendería que están 24 horas con un foco de luz blanca, sin luz natural, todo el día, sin la posibilidad de estirarse un poco en el patio, sin acceso a libros, realmente en condiciones de un gulag. Ecuador irrespeta. Ecuador es el único país del mundo, Carla, tú lo sabes, que ha suscrito todos los convenios de derechos humanos que existen en la humanidad. Todos hemos suscrito. Somos el único país del mundo. Y somos el que más los irrespeta, ¿no? Firmamos, entre otros, las reglas para el tratamiento de reclusos, las reglas mínimas de Beijing, y allí se establece que el Estado les debe garantizar una vida mínimamente digna en prisión, porque están privados a estar fuera del recinto penitenciario, pero no están privados a la dignidad. Entonces, dicen que hay que construir más cárceles. Bueno, esa es la visión de Noboa, ¿no? Mira, cuando tú te presentas frente a la papeleta, Carla, y tú decides rayar por Noboa, teniendo la opción, por ejemplo, de Pedro Granja al lado, tú sabías que con Pedro Granja, te guste o no, ibas a tener más escuelas, ibas a tener talleres artesanales, ibas a tener proyectos Reintegra, ibas a tener centros de desintoxicación para niños y jóvenes que consumen drogas, ibas a tener $25 del presupuesto para la inversión social y muy pocos centavitos nada más para el pago de deuda, porque hay que priorizar y hay que priorizar la vida. Pero en cambio también sabías que si votabas por Noboa ibas a tener esto, porque Noboa responde a una concepción neoliberal en la que el hombre vale poco menos que un gato o que una piedra. Entonces, a veces creo que los pueblos dan 2 pasos hacia atrás, pero deberían dar 3 hacia adelante. El gran problema es que yo no veo, Carla, lo digo con mucha tristeza, yo tenía la esperanza, ¿no? Que después del domingo, el domingo a la noche, cuando Noboa pierde en la pregunta 1, en la pregunta 2, en la pregunta 3, en la 4, cuando le di el pueblo, una minga ciudadana, le dio una paliza histórica a un niñato engreído, yo pensaba que los grandes dirigentes de los partidos tradicionales de izquierda iban a darse la mano, íbamos a salir todos en una sola pelota, pero después se pusieron a pelearse entre ellos, ¿no? A desviar la atención de lo realmente importante, escogiendo un timing totalmente equivocado. Sí, claro, ahí es cuando uno dice, estos panes no quieren realmente el país. O sea, no les interesa aprender de los errores que hemos cometido para ya dejarnos de tonterías de la línea roja, la línea verde, la línea azul y trabajar en función de ir más allá en la disolución de nuestros egos, la construcción de un nuevo país. Yo veo eso con mucha tristeza y más bien veo que Noboa se va a engorilar más, se va a poner más bruto y ya vemos que está escogiendo como reemplazos de gente que no le funcionó, que no le sirvió, porque son incapaces, se está escogiendo como sus reemplazos a tipos más incapaces todavía. Yo no creo que vaya a existir un año mejor para el país en 2026. Lo que creo es que, según estudios de criodinámica, Quito se va a convertir también en una de las ciudades más violentas del mundo. Cuenca va por el mismo lado. Ya vemos que en Azogues, que antes no se mataba ni una mosca, ahora ya hay secuestro extorsivo, hay asesinatos en plena luz del día. Lo de Guayaquil es tremendo. Así que yo lamentablemente, perdóname, te lo digo con mucha seriedad, yo no veo que la cosa vaya para bien. Quisiera analizar unos 2 puntitos, doctor Granja, en base a su experticia de la publicación del presidente Daniel Noboa. No sé si nuestro querido Jorgito, mire, aquí hay 2 cosas importantes. Él habla donde está, no solo afectación millonaria a la economía criminal, ¿no? Ahí tenemos el comparativo del 2023 con el 2025.
428.543.794 millones a 1.024.161.293 millones. Si nos vamos a los datos y a todo lo que se lava en el país a través de las economías criminales, no es ni un pelo de cochino, pues, en base a lo que usted ha manifestado, ¿no? Y la inserción de economía criminal que hay en este país. ¿Qué criterio le da a usted estas cifras, doctor? Carla, yo jamás me pondría a discutir con usted ni con Jaime sobre lineamientos de la comunicación, porque ustedes son profesores de eso. Han dedicado buena parte de sus vidas al estudio de esa materia. Hace unos días estuvo aquí un par de amigos que trabajan de pintores, me están haciendo unos arreglitos allí en mi casa. Me dicen, necesitamos esto, esto y esto. Yo fui a comprar el material que ellos necesitan porque ellos son los que saben. Y yo veo que acá algunos se dicen que son penalistas porque se emborrachan el fin de semana en los campeonatos de los abogados y se ponen a patear penales chuecos, entonces pues son penalistas, que patean tiros penales en los campeonatos entre borrachos. Otros son analistas porque analizan cualquier cosa así, una función básica de cualquier mono es ver cómo rompe un maracuyá para ver qué hay adentro, ¿no? Pero yo veo que acá hay muchos que hablan de que son expertos ahora en crimen organizado y algunos canales de televisión los presentan a cada rato porque quieren voceros de ellos para repetir las pendejadas que quieren supuestamente probar. No hay ningún golpe certero a la mafia, porque la mafia es una empresa que mueve bienes y servicios ilícitos de un país a otro. Solo que esos bienes y servicios ilícitos, a diferencia de la empresa normal, son ilegales. Usted no le hace nada capturando más personas. Hoy tenemos 4 veces más presos que en el gobierno de Correa y las cifras de criminalidad, en lugar de reducirse, se multiplicaron por 7. Hoy tenemos 300% más de incautaciones de cocaína y las cárceles están a reventar y la violencia, en lugar de reducirse, se multiplicó. Entonces, por allí no va la cosa. No es que teniendo más presos, más incautaciones, hay menos narcotráfico, hay menos secuestros, hay menos crímenes. Había que golpear realmente la ruta del dinero. Y en temas de lavado de activos hay que ver cuántos presos tenemos. Y realmente no pasamos de una docena. Luego, no se lava la plata de la droga en una tienda donde le venden verdes y chicles, sino en grandes instituciones financieras. Cuando usted quiere, qué sé yo, ahorrar $2.000, Carla, le preguntan de dónde salieron, le preguntan cómo se llamaba su abuelita, su bisabuela, todo. Pero en cambio, cuando una persona llega con $20 millones, los ingresa tranquilamente. ¿Ok? Allí sí no hay preguntas de dónde la sacó. Eso es el Ecuador. Acá no hay ningún combate real al narcotráfico porque no tienen un plan de política criminal, porque no saben ni cómo se escribe. Para aprender política criminal, para ser experto en esto, hay que ir a estudiar. Y hay que ir a estudiar a las universidades donde realmente se investiga la violencia, que son universidades europeas. Y para eso hay que hablar primero alemán, hay que hablar italiano, porque si no, no lo cogen en esas universidades. Entonces acá me parece que hay muchos charlatanes que están diciendo cualquier cosa y dicen que el gobierno está avanzando, porque ponen un pocotón de números en una tabla y en otra, y dicen, bueno, este es el mejor gobierno de la historia. Pero, les repito, un muerto por cada hora desde que está sentado en el trono, no creo que lo asemeje a un De Gaulle o a un Winston Churchill. Entonces, doctor, no hay una afectación millonaria a la economía criminal como nos quiere plantear el gobierno en esta lámina, en esta diapositiva. ¿Cómo realmente se ataca la economía criminal para que ellos puedan decir una cosa de estas? Revise la cuenta institucional de las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano y posteen en Twitter: hemos matado a un delincuente. Se quería robar unos chicles, se quería robar. Es decir, el tipo va vestido por la calle, vestido de pobre, en harapos, con el pelo de ladrón, tiene las uñas como un ladrón, tiene la cara convertida por la pobreza en un ratero, va por la calle y roba. Entonces lo matamos. ¿Por qué? Porque parecía ladrón. Y no les da vergüenza, ¿no? No les da vergüenza
hacer gatillo fácil y decir que están matando pobres en las esquinas sin un juicio previo. ¿Ya? Son ejecuciones judiciales que están espectacularmente posteadas en Twitter. ¿Cómo se golpea? Mire, es que para eso se puede hacer un programa completo. Pero hay algunas cosas que yo realmente ya me las guardo para mi trabajo, para mi investigación, porque después yo las digo aquí, después me copian unos tipos y van y con eso gobiernan, y por aparte lo hacen mal porque no lo entienden bien. Entonces, pero yo les digo una cosa, si capturan a 4 chicos que venden paquetes de H toda la madrugada, en 4 de noviembre y la 10ª, ¿usted cree que con eso se golpea los carteles? ¿Ya? ¿Y usted cree que, ok, les capturamos 14 muchachitos y los vamos a meter hoy día a la penitenciaría y esta noche los van a violar? Ok, qué malos que somos, cómo golpeamos al narcotráfico. Esos 14 muchachitos, a la media hora ya son reemplazados por otras 14 víctimas del sistema. Entonces, que no me vengan a mí con tonterías, porque cuando uno abre las puertas de las cárceles de un país, se va a encontrar con la radiografía de lo que somos como sociedad. Somos los delincuentes que nosotros construimos. Jaime. Doctor Granja, el 2026 posiblemente sea un año bastante complicado. El gobierno ha anunciado que solo la compensación para los transportistas será por 8 meses. Hay que ver si cumple. Tal vez puede ser que en el 2026, en enero, tal vez ya no tengan la compensación, y ha dicho que eso pasará a los municipios, o sea, le va a pasar la pelotita a los municipios. La compensación, me estoy refiriendo al tema del alza del precio del diésel. Pero resulta que también dentro de la carta de intención que existe con el Fondo Monetario Internacional está que tiene que eliminar el subsidio al gas. O sea, para el 2026 el gobierno tendrá que subir el precio del gas tal vez a 10, 15 dólares. Y además revisar las planillas de electricidad. ¿Qué va a pasar si el gobierno en el 2026 aplica toda estos requerimientos que está haciendo el Fondo Monetario Internacional? Está dentro de un dilema más que moral, de un dilema político, porque ya ha quedado claro que el supuesto apoyo popular a la eliminación del subsidio al diésel era una mentira. Y la factura la tiene en la derrota catastrófica de las últimas elecciones, en las que en todas las preguntas perdió 8-2, realmente. 8-2. Creo que, claro, el Fondo Monetario Internacional quiere que nos cobren un impuesto por respirar. El Fondo Monetario Internacional son más o menos como no sé si te acuerdas tú de ese famoso libro de Charles Dickens, Una canción de Navidad. Son como el viejo Scrooge, ¿ya? Y como Marley, malos pero en serio, ¿ya? No les interesa el dolor de nadie, no les interesa destruir y arrasar civilizaciones enteras. Y siempre se van a encontrar con algún peón que esté dispuesto a adorarlos como si fuesen un tótem y esté dispuesto a sacrificar lo que sea con tal de seguir ellos siendo reyes en la tierra. Bueno, si le quita el subsidio al gas, vamos a tener un movimiento social mucho más organizado para el próximo año. Un movimiento social que ha empezado a despertar y que, por ejemplo, imagínate, luego de muchísimo tiempo yo veo que un gran amigo mío, ¿no? Danesio Gudiño, tú lo entrevistaste con Carla hace unos días, están saliendo nuevamente como comunes de barrios de Guayaquil, y hay un movimiento de diferentes organizaciones sociales que empiezan a tomar vida nuevamente frente a la amenaza latente de un gobierno que quiere llevar hasta el fondo las desigualdades sociales y que realmente está exasperando a la población. Yo dudo que Noboa sea tan insensato como para avanzar con estas cosas en el segundo semestre del 2026. Yo creo que lo va a hacer en el primer trimestre del próximo año, porque sabe que se vienen elecciones seccionales. Él tenía el sueño de perro de que Guzmán
podría ganarle a Aquiles la alcaldía de Guayaquil. Yo creo que con la derrota brutal que sufrió el domingo en la consulta, él ya tiene claro que la alcaldía la va a perder. Va a tratar de aprovecharse de algunas divisiones para llevarse la prefectura. Por allí podría tener un poquito más de suerte. Pero si lanza este paquetazo a partir del segundo semestre del 2026, olvídate que pierde todas las seccionales. O sea, lo va a lanzar en marzo, estamos hablando de marzo o abril. Sí, seguramente. Es que tiene que hacerlo allí para ver si la gente se olvida con show, con circo, con alguna payasada, metiendo presos con esa fiscalía que genera falsos positivos a diestra y siniestra. Va a ser cualquier payasada para que la gente se olvide un poco, pero tendría que hacerlo en el primer trimestre del próximo año. Y habrá que ver cuál va a ser la respuesta popular también. Yo veo, te repito, que hay más allá de los partidos políticos, más allá de los partidos, hay un montón de movimientos sociales que se están organizando en los barrios, que están conversando sobre la situación nacional y que están estableciendo nexos, porque sabemos que si nos esperanzamos en los jefes de los partidos políticos, esa gente no se va a poner de acuerdo nunca. Esa gente es realmente estúpida. Pasemos a otro tema, Pedro. ¿Qué lectura darle a la renuncia del fiscal general del Estado encargado, el señor doctor Wilson Toainga, en estos días? Bueno, primero que Godoy, el presidente de la Judicatura, designó a este chico Carlos Alarcón, el fiscal de la persecución en el caso contra Aquiles Álvarez. Lo designó fiscal subrogante, cuando el Consejo de la Judicatura no tenía la facultad para hacerlo. Eso tenía que hacerlo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y lo nombran subrogante del subrogante, y hoy Alarcón ya es el nuevo fiscal general del Estado. Esto nos llevaría a una primera reflexión. ¿Y es legal lo que han hecho? Pero totalmente ilegal. Han nombrado a una persona en un puesto de altísima jerarquía, que puede tener incluso más poder que el propio presidente de la República, y por eso es la desesperación de Carondelet de turno para controlar este espacio, ¿no? Nos pasó tristemente con Garo Chiriboga, nos volvió a pasar con una persona que tartamudeaba en el examen, que sacó 10 sobre 20, la hicieron fiscal a la brava, y ahora después nos dejaron con Toainga algunos meses, y ahora ponen a este muchacho. Siempre contra toda norma, ¿no? A la brava, a trocha y mocha. La primera reflexión es, tenemos que nombrar de modo inmediato, tenemos que llamar de modo inmediato a un concurso para designar a un fiscal general elegido conforme a la ley, uno que goce de legitimidad. El concurso debería ser transparente, bueno, esto es una quimera, pero al menos debería tener un poquito de apariencia, de transparencia, debería ser transmitido públicamente por todas las redes sociales, por todos los canales digitales al menos. Debería hacerse sin banco de preguntas y con un tribunal por ejemplo, contra Jacobs, Raúl Eugenio Zaffaroni, Michel Pavlik, que ellos vengan y ellos tomen el examen, para saber quién realmente es un penalista de verdad y quién es un penalista porque da pena. Entonces los segundos no pueden ser fiscales generales. Luego, la renuncia de Toainga se da en medio de un escándalo de la supuesta creación de falsos positivos por parte de la Fiscalía General del Estado, luego de que un testigo protegido ya en Estados Unidos dice que a él en Bolivia intentaron matarlo. La misma gente que le decía, que le escribía en un papel lo que tenía que decir, ¿no? Para involucrar a Correa en el crimen de un cierto tipo que no midió sus ambiciones. Entonces, me parece que aquí hay mucho por analizar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué lectura darle al supuesto caso de que haya participado el señor expresidente Guillermo Lasso en la muerte de Fernando Villavicencio? Bueno, ese día que lo asesinan a Fernando Villavicencio, recuerdo que Guillermo Lasso fue el primero en que salió a acusar a la Revolución Ciudadana y dijo
que si un partido político disfrazado del crimen organizado está, no le vamos a entregar el poder. ¿Qué quiso dar a entender Guillermo Lasso con eso? Mira, yo no tengo problema en reconocer los méritos de personas que en un determinado momento de la vida han sido o son mis adversarios, o con quien tenemos grandes o minúsculas diferencias, discrepancias. Yo siempre he dicho que Rafael Correa, lo sostengo, es sin duda el presidente más exitoso que ha tenido este país en los últimos 30, 40 años. De largo. Alguna gente me dice, no, fue Roldós. No, Roldós gobernó muy poco. Correa estuvo 10 años y su plan de política social fue lo mejor que hemos tenido en las últimas décadas. Pero lamentablemente a veces se le va la manija, como cualquier ser humano, porque es muy pasional, y yo lo entiendo perfectamente porque yo soy muy parecido. Intento luchar contra eso recurrentemente, al menos la vejez me ayuda a estar un poco más tranquilo. Pero a veces comete errores, ¿no? Ciertas declaraciones que él les da de buena fe y que son aprovechadas inmediatamente por gente que es perversa, por gente que está todo el día tratando de agarrarte media palabra para distorsionar el verdadero sentido que tú le estás dando. Entonces Correa habló de ir hacia una venganza terrible, pero claro, él estaba hablando de hacer más escuelas, más hospitales, y me parece que esas declaraciones las da días antes de que maten a Villavicencio, y por eso se aprovecharon algunos para poder embarcar al correísmo en eso. Los que menos querían matar a Villavicencio en ese momento eran los correístas, porque ellos estaban ganando la elección, iban a ganar en primera vuelta. Ellos son los grandes damnificados de eso, y de allí viene ese accidente de la aristocracia que fue Daniel Noboa, y él aprovecha muy bien ese hueco y termina ganando. Yo no sé quién mató a Marilyn, dicen los prisioneros. La prensa fue, o la televisión, la radio también. Dicen que fue un comunista, dicen que fue un agente, dicen que... No sé. Yo voy a ser muy sincero, yo lo despreciaba profundamente a Villavicencio y no estoy muy interesado en saber quién lo mató. ¿Y cómo ves el silencio de ciertos medios que no hablan de este tema, ¿no? El testigo protegido que ahora está en los Estados Unidos declarando bajo juramento. Sí, pero lo que pasa es que por ahí se le dijo a este pana, ¿no? Verás que a la mafia no se la vacuna, pero su falta de barrio lo llevó a cometer errores muy graves, ¿no? Hay que tener barrio. Y bueno, esto me recuerda, ¿no? A veces que yo tengo un niño chiquito en la casa, viene a veces y me dice, no, dame un chocolate, le doy un chocolate, pero después viene que quiero dos. No vas a tener dos, ya te di uno, ya no jodas con dos. Si te pones a hacer los deberes y todo lo demás, hablamos más tarde para darte otro. Pero hay alguna gente que te pide uno y cuando tú se lo das, después viene que pedirte 10. Y entonces, claro, esa gente después se cabrea. Doctor Granja, quiero agradecerle por el tiempo en esta entrevista. No sé si Carlita tenga alguna inquietud. Sí, una última consulta. ¿Cuál cree usted que será la posición de la Corte Constitucional, dado que el gobierno de Daniel Noboa va a querer seguir con sus intereses protervos con el Ecuador? Carla, la Corte terminó declarando inconstitucional una ley mediante la cual un montón de ricos evasores terminaron pirlando al Estado de ingentes recursos, estamos hablando de al menos 400 millones de dólares, que debían servir para el desayuno escolar, que debían servir para comprar medicina para los hospitales, para poder darle diálisis a enfermos renales. Eso no... La Corte lo que hizo fue decir, la ley es inconstitucional, pero las deudas que ya se perdonaron, esas deudas ya están perdonadas. Cuando todos los efectos de la ley inconstitucional tenían que haber sido declarados nulos. Entonces esta es una Corte que no es, por el amor de Dios, no es tan lejana a Noboa.
no es lejana al poder, ellos defienden solamente sus intereses de clase. Ellos fueron elegidos, recuerde usted por qué abogado, y fueron elegidos en el gobierno de Lenín Moreno, pues, en esa tómbola, ¿ya? Entonces cuando a mí me dicen, no, es que son los mejores juristas del mundo, es que este es un gran constitucionalista, son, son buenos, sí, estudiaron, pero sus últimos pronunciamientos, solamente le voy a dar un ejemplo, en el caso de los médicos, cuando yo le ganaba al Estado ecuatoriano, porque el Estado le había prometido el nombramiento definitivo a los médicos, enfermeros, a todo el personal sanitario que arriesgó su vida en pandemia, y luego no les quería dar el nombramiento definitivo, yo presenté acciones de protección en todo el país. Y les estaba ganando en todo el país porque así era. ¿Y saben lo que dijo la Corte Constitucional? Con Ramiro Ávila como juez. Dijo, a ver, esto es una discriminación, porque a los médicos de las clínicas privadas no se les da nombramiento definitivo y solamente se les da a los del sector público. Por lo tanto, es una discriminación y no le vamos a dar nombramiento definitivo a nadie. Si se puede imaginar las barbaridades que ha hecho esta Corte Constitucional, que además, en el caso de Brenda, uno de los jueces era Enrique Herrería en ese caso. Todavía no resuelven por el caso de Brenda, una chica que fue violada por una manada de miserables en Manabí, médicos, y el Poder Judicial ecuatoriano los dejó libres. Le destruyeron la vida a esta chica. Y todavía la Corte Constitucional no se pronuncia respecto a la acción extraordinaria que nosotros presentamos. Entonces a mí que esta Corte, que es el último bastión de la democracia, no es ningún bastión de nada. Es un grupo de tipos que juegan a sus intereses y que ya le han hecho bastante daño al país. Así es que yo, esperanza de que ellos vayan a ser muy lejanos al gobierno de Noboa, no le veo. Listo. Muchísimas gracias, doctor Granja. Para servirlos. Gracias al doctor Pedro Granja, ex candidato a la presidencia de la República, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.